La Sociedad Nacional de Pesquería, en el marco de las conferencias de sostenibilidad marina de la SNP, tiene el alto honor de realizar una conferencia, El niño y la investigación científica marina en el Perú y una perspectiva histórica, que es un tema importantísimo que tiene que ver con un fenómeno que hace tanto daño al Perú, ya digamos en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, específicamente en el protocolo, que es un tratado regional que existe en la región, un tratado inédito, un tratado sobre investigación científica, es algo inusual, que es el protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno del niño del Pacífico Sudeste, firmado precisamente acá en el Callao a bordo del Big Humboldt en el año 1992. Decía, tenemos más de 22 años que está funcionando este protocolo, relacionado específicamente o comprometiendo a los 4 países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, entre ellos a Perú, Chile, Ecuador, Colombia, a cooperar obligadamente, a cooperar en el estudio del fenómeno del niño y en la predicción del fenómeno del niño, a fin de proteger a sus pueblos. Hablamos nosotros de sostenibilidad, pero también la sostenibilidad tiene que ver mucho con el tema del niño. El niño es un elemento fundamental de la sostenibilidad. Ya los 4 países manifestaban lo siguiente, que en el ámbito del Pacífico Sudeste se producen en forma recurrente fenómenos oceano-atmosféricos conocidos como el Niño y otros que afectan considerablemente las condiciones económicas y sociales de los pueblos, por pérdida de la producción pesquera, la agricultura, la industria, las comunicaciones y la infraestructura costera, entre otros. Antes que nada, quiero saludar a las personalidades que nos acompañan, al almirante Gianpietri, muchas gracias por estar con nosotros, a la embajadora Elvira Velázquez, también por estar con nosotros, a las distinguidas autoridades, miembros del Consejo Directivo del Capítulo Ingeniero de Ingeniería Pesquera, a las autoridades también de instituciones, de OANES y de otras instituciones, de ONGs, y también veo a los distinguidos visitantes de la misión española que nos acompañan también, muchas gracias por ello, y a todos los distinguidos participantes que nos acompañan en esta reunión. Para empezar, quería también aprovecharme de este momento para rendir un sincero homenaje, hablando del niño, al doctor Rómulo Jordán Sotelo, quien fue el director científico de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, un peruano ilustre, básicamente que impulsó el estudio del fenómeno del niño desde los inicios. Y a nivel regional fue el director que coordinó precisamente este programa del estudio regional del fenómeno del niño. Bueno, dejo con ustedes a nuestra presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, quien va a dar la bienvenida, digamos, a los participantes. Muchas gracias. Estar con ustedes hoy en día, como siempre, ya recibiéndolos en varias ocasiones. Nosotros realmente estamos muy a gusto de poder haber lanzado este ciclo, iniciativa de conferencias de sostenibilidad marina. Como saben, venimos realizando una vez por mes y estamos seguros que esto va a ir consolidándose como un espacio de encuentro, un espacio de diálogo entre los distintos actores de la pesquería, y que eso redundará pues, en un mejor manejo sostenible de la misma. El día de hoy vamos a tener al almirante Héctor Solmi con un tema además de especial relevancia. Como sabemos, pues el tema del calentamiento, acá pues, ni siquiera necesitamos bautizarlo como niño para que tenga un efecto en la pesquería, y sin duda estoy segura de que todos pues, hacen un seguimiento de cómo está la temperatura del mar, además pues, de todo el tema de salinidad, entre otros. Así
que es un tema de especial relevancia para todos nosotros y nos enorgullece pues tener hoy día esta exposición que vamos a escuchar. Finalmente, otra vez, bienvenidos a esta su casa y a este su espacio para el diálogo, el encuentro. Gracias. Pasemos a presentar a la conferencia del contraalmirante Héctor Soldi sobre el niño y la investigación científica marina en el Perú, una perspectiva histórica. No vamos a leer todo su currículum porque ya conocemos la gran trayectoria que tiene el contraalmirante Héctor Soldi, especialmente en el tema. Él se ha dedicado casi toda su vida, digamos, prácticamente al tema del niño, estando en la Marina de Guerra del Perú. Ha sido director de Hidrografía y Navegación, y como director de Hidrografía y Navegación ha sido representante ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental durante 10 años, y verdaderamente un orgullo para nosotros. Y luego también ha estado como secretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur durante 4 años, y obviamente coordinando desde la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur el programa regional del estudio del fenómeno del niño, un programa que agrupa a los 4 países, y en cada país existen los ENFENS, digamos, los Estudios Nacionales del Fenómeno del Niño, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, y los ENFENS coordinan y se reúnen cada cierto tiempo para poder observar el estado de la evolución del niño. El contraalmirante Soldi actualmente trabaja por el PNUD y ha tenido un rol preponderante en la parte oceánica, en la organización de la COP20. Ha sido un excelente organizador, participante, digamos, del evento, y ha resaltado la parte oceánica en el evento de la COP20. Con todos estos currículos que tiene Héctor, vamos a esperar con su conferencia. Muy buenos días con todos. Antes que todo quisiera agradecer a la Sociedad Nacional de Pesquería y a Elena en especial por la invitación a este ciclo de conferencias. Creo que es una iniciativa muy interesante escuchar con cierta frecuencia presentaciones sobre ponencias de temas del mar. Muchos de los que hemos estado vinculados con el mar en el Perú siempre nos quejamos de que el mar es un personaje que ha sido relativamente descuidado y poco divulgado, y esto lo vemos en casi todos los ambientes, sobre todo educativos. Creo que todos los que hemos pasado por los colegios recordamos que cuando nos hablan de las regiones del Perú nos dicen que tenemos 3 regiones: la costa, la sierra y la selva, y el mar está ausente. Y también está ausente en muchas de las currículas escolares, y por tanto hemos estado desde hace mucho tiempo en muchas de las instituciones, especialmente la Marina, en la cual yo trabajé por muchos años, en tratar de cambiar esa imagen de que el mar es una zona poco conocida, poco investigada, y que además tiene un rol preponderante, y lo ha tenido tanto en la historia del Perú como lo ha tenido en la economía del país. Y parte de esos temas son los temas que voy a tratar de tocar en esta charla. Tal vez este tema se desvíe un poco de la parte técnica de estos ciclos que he visto en las conferencias anteriores, porque yo voy a referirme un poco más a la parte histórica. Pero la parte histórica de alguna manera explica muchas de las cosas que vamos a comprender sobre cómo hoy día en el Perú y en el mundo se conoce el fenómeno del niño en especial y la ciencia marina en general. Por eso le he puesto a esta charla el tema de la investigación científica marina y el niño desde una perspectiva histórica. Y vamos a empezar por la historia, porque creo que es un tema relevante que a veces poca gente conoce. Quisiera, antes de pasar específicamente al temario que voy a presentar una anotación
porque va a ser parte del eje de la estructura de mi conferencia. Y es que la investigación científica marina en el Perú, no solamente en el Perú, igual en muchos lugares del mundo, ha estado siempre asociada al conocimiento y explotación de los recursos marinos y a los efectos de las condiciones climáticas y oceanográficas que afectaron a estas actividades. En el caso específico del Perú, el guano, desde el siglo XIX, mediados de 1800, la compañía administradora del guano posteriormente, a inicios del siglo XX, fue una de las primeras que inició investigaciones sobre temas marinos vinculados al recurso guano. Posteriormente la caza de ballenas, que fue una actividad muy intensa, corta en el tiempo pero muy intensa, que también en el Perú tuvo una importancia, porque fue la que dio lugar a los primeros laboratorios costeros, en Paita y en Pisco, que fueron después laboratorios que el Instituto del Mar del Perú reforzó y han sido laboratorios que hasta hoy en día siguen funcionando. Y por último, por supuesto, y lo más importante, la anchoveta. De modo que si vemos en el tiempo, siempre los recursos marinos han sido el eje de la evolución de la investigación científica marina. El guano, que fue una de las principales fuentes económicas del país durante más de medio siglo, entre 1845 y 1880, dio lugar a la presencia en el país de investigadores, biólogos, gente que investigó no solamente el recurso guano, sino también la biología de los animales y el ecosistema en el que salían estos animales. Dieron lugar a muchas investigaciones de biólogos como Robert Murphy, que fue uno de los pioneros en este tema, que escribió un libro muy conocido que se llama Las aves guaneras del Perú. Y posteriormente esto dio lugar a la compañía administradora del guano, que empezó un ciclo de boletines científicos sobre la investigación del guano y el recurso en su ecosistema. Más adelante la caza de ballenas, que empezó en la región del Pacífico Sureste en el año 1946, a pesar de que había habido caza de ballenas mucho antes, flotas inglesas, flotas americanas y de muchos otros países vinieron al Perú en la segunda mitad del siglo XIX. Paita fue un puerto muy importante para la pesca de la caza de la ballena. En un periodo determinado Paita tuvo más consulados que Lima, por la cantidad de embarcaciones que iban a pescar y se reabastecían en Paita. Hubo un hospital importante americano en Paita. Muchísimos navegantes ingleses y americanos que desembarcaron en Paita se quedaron a vivir y se casaron con paiteñas. Y hoy día vemos muchos apellidos ingleses en Piura de esa época. Es parte de la historia también. También en este periodo hubieron personajes notables que investigaron y que produjeron una gran cantidad de información para la ciencia. Entre ellos el doctor Robert Clark, muchos de ustedes lo deben conocer, que falleció hace muy poco, que fue un pionero de la investigación científica relacionada al tema de la ballena. Y como ya les mencioné, esto dio lugar a la presencia de laboratorios costeros tanto en Paita como en Pisco. Por último, la anchoveta, la pesca industrial de la anchoveta, que empezó a mediados del siglo XX, hacia 1960 y 65, y que por supuesto se extiende hasta hoy en día, gracias a un manejo responsable que se ha hecho del recurso, a pesar de las crisis que han habido en muchas partes del mundo de grandes pesquerías en países que tienen sistemas muy avanzados de investigación científica y cuyas pesquerías han colapsado. En el Perú podemos tener el orgullo de decir que este recurso, que si bien es cierto ha tenido altibajos en el tiempo, hemos aprendido a manejarlo de una manera sostenible en el tiempo. Ahora sí vamos al temario. El temario que vamos a presentar hoy día es el que está en la lámina. Vamos a hablar un poco sobre el conocimiento tradicional del mar por las culturas prehispánicas. Hay poca gente que conoce mucho, pero este tema es un tema que se ha investigado relativamente poco, pero hay muchas evidencias sobre el rol que han jugado el mar en las culturas prehispánicas.
la contribución de la conquista española a la investigación científica marina. Acá veo que tenemos colegas de España. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de los científicos españoles que vinieron al Perú y que hicieron una gran contribución a la ciencia marina. Las expediciones científicas del siglo XVIII y XIX. En ese periodo de tiempo empezaron a aparecer en el mundo, gracias a la tecnología de las comunicaciones y a las embarcaciones, primero a vela y después a carbón, una gran cantidad de expediciones científicas que dieron la vuelta al mundo, francesas, inglesas, americanas, que pasaron por el Perú y que recolectaron una gran cantidad de información. E igualmente de muchos naturalistas que pasaron por el Perú y en esta región, como Darwin, como Humboldt, más adelante Raimondi. Muchos de ellos contribuyeron de una manera importante a las primeras investigaciones científicas sobre temas marinos. Luego vamos a tocar cuáles han sido los esfuerzos nacionales por la investigación científica marina. Esto es algo relativamente más tardío, sin embargo, ha sido la base de muchos de los trabajos de investigación que hoy en día tenemos en las instituciones como el Instituto del Mar. Luego vamos a hablar de la segunda mitad del siglo XX, en la que ya empieza un estudio sistemático de la investigación científica, primero con el Instituto de Recursos Marinos, que fue el precursor del Instituto del Mar, ambos iniciativas de la Marina de Guerra en esa época. Y luego vamos a hablar sobre el fenómeno del Niño y su impacto en la investigación científica marina, y el Niño del 73, del 82 y del 97. Este fenómeno fue una de las causas por las cuales se logró un avance significativo en la investigación científica marina en la segunda mitad del siglo XX en el país. Este fenómeno tuvo un impacto tan fuerte en la parte económica del país que hubo, tanto a nivel mundial como a nivel del país, un esfuerzo muy grande en invertir en investigación y en recursos para comprender y tratar de pronosticar este fenómeno. Vamos a hablar sobre los proyectos de cooperación internacional, en el caso del Instituto del Mar del Perú, dos proyectos muy importantes que significaron un avance significativo en la calidad de los investigadores del Instituto del Mar y de algunas universidades, específicamente dos proyectos, el proyecto de cooperación alemán en el año 1980 y el Instituto de Investigaciones franceses para el Desarrollo, el IRD. Y por último, vamos a hablar sobre el niño, la variabilidad climática y el cambio climático, que es el tema que a todos nos preocupa actualmente. El conocimiento tradicional del Perú data de mucho tiempo atrás y está muy bien graficado en la iconografía de muchas de nuestras culturas. En la cultura prehispánica moche, por ejemplo, Paracas y muchas otras, hay una enorme cantidad de iconografía en telas, en huacos y muchas otras manifestaciones que muestran que el peruano antiguo estuvo muy vinculado al mar. Las embarcaciones que utilizaron los pescadores del norte del Perú cuando llega la segunda expedición de Pizarro son embarcaciones a vela, cosa que mostraba que tenían una gran habilidad y navegaban hacia el norte contra la corriente, lo cual indicaba que tenían un gran conocimiento de la navegación utilizando los vientos y además tenían una enorme capacidad para la pesca. De modo que existen muchas evidencias de que fueron culturas que tuvieron un gran avance en el comercio y en la pesca a través de embarcaciones de totora y de balsa, de palo balsa. La pesca y la navegación fueron actividades desarrolladas gracias al conocimiento del comportamiento de los recursos y del sistema de vientos, que permitió que esas embarcaciones hicieran intercambio con Guayaquil y con México. Existe evidencia de una gran cantidad de trueque con esas poblaciones. El uso de la vela en la navegación fue crucial en la ampliación geográfica de la exploración del mar para fines del comercio. Vamos a hablar un poco sobre las contribuciones de la conquista. Cuando se inicia la conquista en el Perú, a la llegada de los españoles viene no solamente un grupo de guerreros y de gente que conquista estas tierras, sino que además traen como contribución una gran cantidad de intelectuales, muchos de ellos vinculados a la Iglesia, que registran una gran cantidad de información
que luego ha sido sistematizada y es la primera información realmente científica sistematizada de la cual tenemos registro. Muchas de las anteriores han sido conocimientos tradicionales, orales, que lamentablemente no quedaron registrados sino en iconografía. Sin embargo, el caso del obispo Martínez de Compañón, por ejemplo, fue sumamente interesante en el año 1780. Era un intelectual de nota que logró recolectar una gran cantidad de información que fueron después graficadas en una gran cantidad de láminas en 9 volúmenes, uno de los cuales dedicado íntegramente a especies marinas. Tal vez es la primera colección de peces marinos en láminas que existe en el país. Además, formaron colecciones etnográficas y de historia natural que muestran la primera sistematización de la toma de información, tanto de especies como de artes de pesca. Ellos también registraron las artes de pesca, esa lámina que está en la parte inferior. Es una lámina hecha por encargo del obispo y que registra las artes de pesca de los pescadores de esa época. Estamos hablando de mediados del siglo XVI, los 17 y 18. Posteriormente a esta época vienen las grandes expediciones científicas de los siglos XVIII y XIX. De ellas, las más importantes, la expedición de Malaspina a fines del siglo XVIII y la famosa venida al Perú de Alexander von Humboldt, que fue un periodo bastante largo de tiempo. No vino por mar, él vino por tierra de Venezuela hacia la costa del Perú, pero fue el primero que hizo observaciones muy específicas y hizo grandes elucubraciones sobre el origen de la corriente peruana, que hoy en día se le conoce también como la corriente Humboldt. Humboldt, cuando llega a la costa del Perú, después de haber atravesado toda la zona de la cordillera, toma por primera vez la temperatura a la altura de la costa central del Perú y se queda sorprendido del valor de la temperatura, que era del orden de los 17 o 18 grados, cuando él esperaba para esa latitud una temperatura de 25 o 26 grados centígrados. Y él elucubra un poco sobre el origen de esta corriente fría y empieza a sospechar que era una corriente que venía del sur, de aguas muy frías de la región antártica, que habían otros fenómenos como los vientos que podían estar condicionando esa temperatura. Cuando él sale del Callao hacia Guayaquil, después de varios meses de haber estado haciendo toma de información, a bordo del barco registra con el termómetro temperaturas a lo largo de toda la ruta y se queda también sorprendido de ver esa distribución de temperaturas de una corriente que no había sido estudiada hasta ese momento. Y así aparecen las primeras muestras de toma de información científica marina, que después empieza a ser sistematizada y empieza a ser analizada. Hay una correspondencia muy interesante entre Humboldt y Darwin. Darwin estaba en esa época trabajando en la zona de las Galápagos, pero ambos eran naturalistas muy reconocidos y tienen una correspondencia epistolar. Y en uno de los párrafos, Humboldt le escribe a Darwin y le dice: me hubiese gustado hablar con usted más acerca de la corriente de agua fría que bordea las costas del Perú, sobre la cual ya me ocupé tantas veces, porque yo creo que modifica el clima de la costa. La temperatura superficial del mar en noviembre en el Callao es de 16.8 grados, pero lejos de la corriente fría, la cual se torna hacia el oeste, en el Cabo de Pariñas, la temperatura del agua es de 19 grados. Esto es algo notable para la época, si uno piensa que es lo único que tenía en un termómetro, y navegaba de una manera poco frecuente. Pero ya indica esta percepción de los naturalistas sobre el condicionamiento del clima de la costa peruana a la temperatura superficial. Y hoy en día, por supuesto que todos la hemos reconocido como que el mar es el factor principal que determina tanto el desierto costero de Perú como el clima general. Posteriormente vienen otras expediciones científicas, la expedición del Beagle de Charles Wilkes, que hizo varias vueltas a la Antártida y pasó por el Callao. La expedición del Challenger, que fue una de las más interesantes expediciones para el registro de las profundidades del mar. En esa época aparece por primera vez la ecosonda. La ecosonda era un aparato mecánico con una rueda y con un peso. Y la expedición del Challenger fue la que empezó a hacer los primeros mapas de las profundidades del mar en todo el mundo. Luego viene el vapor Hassel, que también fue una importante contribución, y la expedición de la Bonite y Venus. Y como estas hay muchas que empiezan a recolectar información
de la costa del Perú. Vamos a hablar un poco sobre los esfuerzos nacionales por la investigación científica marina. Antonio Raimondi, otro gran naturalista, fue uno de los primeros que se interesó mucho en el ecosistema costero del Perú, a pesar de que se le conoce más por sus investigaciones en las plantas y en los animales de la zona continental. Tuvo mucho interés en el mar y hizo muchas observaciones que están registradas en sus notas sobre el tema de la importancia del mar y de la corriente peruana en la costa del Perú. Luego, Camilo Carrillo, que fue un marino ilustre y un observador muy interesado en el tema de la corriente, fue el primero que registró el uso del término del Niño por parte de los pescadores paiteños. Y Carranza, que fue otro investigador que también registró una gran cantidad de información, sobre todo vinculado con las lluvias del norte del Perú y la asociación de las lluvias con el fenómeno del Niño. Posteriormente empiezan a haber instituciones que empiezan a sistematizar esta información. La Sociedad Geográfica de Lima, en el año 1888, fue una de las primeras organizaciones que tiene un comité científico y que hace, como estas, rondas de conferencias científicas y publicaciones de boletines científicos. Luego el Ministerio de Fomento, que tiene un departamento de pesquería en el cual empiezan a haber las primeras actividades de investigación científica y de recolección de datos. Luego vienen algunos científicos y biólogos que son contratados por las empresas como el Ministerio de Fomento y la Sociedad Geográfica de Lima. Robert Cocker fue un biólogo que hizo una contribución muy importante sobre todo el tema del guano, ya cuando la compañía administradora del guano había tomado el control de este recurso. Luego aparece la Comisión Hidrográfica, promovida por la Marina, que hace un trabajo sumamente importante tanto en la costa como en la Amazonía, en los ríos de la Amazonía. Y por supuesto la compañía administradora del guano, que se convierte en una organización muy eficiente, que administra lo que quedaba del guano, porque había habido una explotación muy intensa durante la segunda mitad del siglo XIX. Y la Peruvian Corporation, que también se encarga de la promoción y del abastecimiento del guano. Todas estas instituciones de alguna manera empiezan a tener personas o departamentos de investigación que empiezan a recolectar información científica marina. Aquí regresamos nuevamente a lo que yo les había comentado, el hecho de que los recursos marinos se convierten en la base de la investigación científica. El guano, la caza de ballenas y la pesquería de la anchoveta. Esto después de los primeros esfuerzos de investigación que hubieron en los siglos XVII, XVIII y XIX. En el caso de los esfuerzos nacionales, empezaron a haber investigaciones por parte de científicos que fueron contratados por la compañía administradora del guano, por organizaciones ya del Estado peruano, como el Departamento de Caza y Pesca. Robert Murphy, uno de los biólogos que trabajó más en el tema del guano, publica un libro que es hasta ahora un libro de los más importantes de investigación científica, que se llama Las aves de las Islas Guaneras del Perú. Erwin Schweiger es contratado también para que haga una investigación sobre el rol de los vientos y las corrientes marinas en el recurso pesquero, y publica un libro que también es un libro seminal que se llama El litoral peruano. Y luego empiezan a haber publicaciones más regulares de investigación científica marina. La Sociedad Geográfica de Lima, la compañía administradora del guano, empiezan a sacar boletines de investigación científica. En el año 1941 se forma el Departamento de Pesquería de la compañía administradora del guano. Compran una embarcación, que fue la primera embarcación de investigación científica, que se llamó la Pacific Queen, y compran la primera planta de harina de pescado de 50.000 toneladas para hacer las primeras pruebas. Aquí empieza ya la época de la industria pesquera asociada a la investigación científica marina. En la segunda mitad del siglo XX ya empieza una etapa nueva de investigación científica institucional dentro del Estado, y se crea por primera vez, a iniciativa de la Marina, el Instituto de Recursos Pesqueros. Y empieza, por supuesto, la época de la pesquería industrial como la conocemos hoy en día.
Entre el año 1954 y 1957 se forma el Consejo de Investigaciones Hidrobiológicas. Este consejo fue formado por el Ministerio de Marina, estaba integrado por el Ministerio de Agricultura, por el Departamento de Pesca y Caza, por la Compañía Administradora del Guano, y estaba financiado por los permisos de pesca de barcos extranjeros. O sea, ya empieza una organización institucional dentro del Estado dedicada a la investigación científica marina per se. Y para las operaciones en el mar, la Marina empieza a proporcionar el apoyo con embarcaciones propiamente de la Marina que son adaptadas con equipamiento oceanográfico. Básicamente el BAP Bondi, que fue asignado al Consejo y que por muchos años fue el único buque de investigación que tuvo el Perú. Más adelante, en el año 1955, se logra la transferencia de un terreno en la Plaza Gálvez de la Punta para el instituto, o para lo que fue en esa época el Consejo de Investigaciones Hidrobiológicas, que posteriormente se transformó en el Instituto de Recursos Marinos, y tuvo como objetivo construir una estación biológica marina y un acuario. Se contrató al doctor Warren Wooster como el primer director científico. El doctor Wooster estuvo en el Perú pocos años, pero después regresó a Estados Unidos y fue reconocido por su línea de carrera como uno de los más importantes oceanógrafos y científicos marinos del mundo. En el año 1957 se adquiere los equipos y materiales para el Consejo de Investigaciones y empiezan las primeras exploraciones oceanográficas. Empiezan los primeros cruceros de investigación científica, se empieza a hacer un estudio sistemático de la anchoveta por la importancia que ya empieza a tener en la economía, y paralelamente se hace estudios sobre la caza de la ballena, cosa que después se detiene a raíz de la moratoria en la caza de la ballena cuando se crea la Comisión Internacional de la Ballena. Se contrata al doctor Schweiger para los estudios de vientos y de temperatura superficial y empiezan las primeras publicaciones de investigación. Empiezan los laboratorios costeros en el Callao, en Paita y en Pisco, laboratorios que, como ya mencioné, hasta hoy en día siguen funcionando con otra orientación, pero que fueron inicialmente orientados a la caza de la ballena. En una sesión especial del Consejo de Investigaciones se presentó ante Naciones Unidas y la FAO un proyecto para crear en el Perú un Instituto de Investigación de Recursos Marinos. Hasta ese momento era únicamente un consejo de investigación, que era un comité. Sin embargo, se ve la necesidad de crear un instituto propiamente, y basado en los trabajos del doctor Clark, que yo había mencionado, que trabajó mucho en la época de la ballena, y de Zacarías Popovic, que estaba en el Perú, presentan una ponencia para la investigación de los recursos naturales de la corriente de Humboldt y el Pacífico suroriental. Esto se presenta ante la FAO, y en junio del año 1959 el Fondo Especial de Naciones Unidas financia el viaje de 5 técnicos de la FAO al Perú. Y eso es el inicio ya de una etapa nueva de investigación científica permanente en el país. Se inicia un programa de colección sistemática de datos de captura de anchoveta en diferentes regiones. En agosto de 59, los técnicos de la FAO visitan el Perú y proponen la creación del Instituto de Recursos Marinos y la obtención de un buque oceanográfico. El Perú firma con el Fondo Especial de Naciones Unidas el convenio para la creación del instituto. Se consigue el alquiler del instituto de una casa en La Punta, la que es la casa de la familia Rospigliosi, que todavía existe hasta hoy en día, que además es una casa histórica, y la FAO designa como su primer director al doctor Trygve Sparre de Noruega. Y ya empieza un periodo de investigación sistemática en el tema de la investigación marina. En el año 1960, el presidente Manuel Prado y el ministro de Marina inauguran el Instituto de Recursos Marinos, que se instala en la actual Casa Rospigliosi de La Punta. Para los fondos de operación del instituto se consiguen varias fuentes de financiamiento. El gobierno del Perú pone una parte del financiamiento, el Fondo Especial de Naciones Unidas, aportes de la Sociedad Nacional de Pesquería como un fondo especial en ese periodo de tiempo, y el apoyo técnico de la FAO. Con este soporte empieza ya una institución dedicada propiamente a la investigación científica marina orientada al tema pesquero. Posteriormente, el Decreto Supremo número 7 del 20 de marzo de 1964 crea lo que es actualmente el Instituto del Mar del Perú. El instituto se forma como parte de la fusión entre el Consejo de Investigaciones
Hidrobiológicas y el Instituto de Investigación de Recursos Marinos. De esa manera ya el instituto toma una personería jurídica y empieza a funcionar tal como lo conocemos hoy en día. El instituto acaba de cumplir 50 años de vida y creo que todos en el mundo y en el país reconocemos la fecunda labor que ha tenido este instituto, que fue creado originalmente por la Marina en el año 1964, después de la institución anterior que fue el Instituto de Recursos Marinos. En esa época se construye el local del instituto y empieza a trabajar con las primeras embarcaciones siempre proporcionadas por la Marina. Primero el Bondi, después el VAP Unanue, que fue un buque que estuvo muchos años al servicio del instituto, y posteriormente en el año 58 la Sociedad Nacional de Pesquería dona al Instituto del Mar el primer buque llamado el SNP-1 a cambio de un valor simbólico de $1 sol de oro. Ese fue el buque principal de investigación que tuvo el INMARPE por muchos años. Ahí se empieza la recolección sistemática de datos oceanográficos y biológicos. Empiezan a haber cruceros ya no solo de datos físicos, sino de datos biológicos. Empiezan a haber cruceros de desove, de anchoveta hasta las 100 millas de la costa y rastreos de pesca, cosa que se hacía por primera vez para comprender este recurso que se empezaba a convertir en un recurso sumamente importante para la economía del país. Y en ese periodo surgen notables biólogos peruanos que creo que es justo homenajearlos. Ya el doctor Ulises Munaya mencionó a Rómulo Jordán, el doctor Enrique del Solar, Blanca Rojas, Felipe Elcieta, fueron solamente algunos de los muchos biólogos que fueron pioneros en el desarrollo de la investigación científica marina en el Perú. Ahora vamos a cambiar un poco el switch porque paralelamente hay otra evolución histórica que es el tema de la evolución del fenómeno del Niño, que también tiene una historia. Vamos a referirnos en este caso al origen del nombre del fenómeno del Niño, a dos meteorólogos famosos que fueron los que hicieron la teoría que logró después comprender al fenómeno del Niño. Gilbert Walker, que fue un meteorólogo que trabajó mucho tiempo en la India estudiando los vientos monzones y que hizo toda una teoría sobre la circulación de los vientos, y Jacob Jermetz, que hizo algo parecido con las temperaturas superficiales del mar, pero que tuvo la visión de darse cuenta que la oscilación del sur no era otra cosa que la manifestación atmosférica del fenómeno del Niño, y por eso se logró después consolidar la teoría sobre la oscilación del sur y el fenómeno del Niño. Para hablar un poco sobre el Niño de la historia, el origen de este nombre, muchos reconocemos hoy en día que viene de la corriente del Niño, que fue un fenómeno que los pescadores de Paita le daban a esta corriente de aguas cálidas que entraba al norte del país en los meses de diciembre y que ellos asociaban con la llegada del Niño Dios y por tanto le dieron el nombre de corriente del Niño. Y además era importante porque era la época en que para ellos terminaba la temporada de pesca y empezaba la preparación para la fiesta de la Navidad. Por tanto, el nombre del Niño se quedó asociado con la corriente del Niño, que después fue el nombre que se adoptó para el fenómeno. Y el primero que registró esto fue un marino peruano, Camilo Carrillo, que fue un notable historiador, pero a su vez científico autoinstruido. Y él escribe en el año 1891 que los marinos paiteños que navegaban frente a las costas de Paita conocen a esta corriente y la denominan corriente del Niño, sin duda porque ella se hace más visible y palpable después de la Pascua de la Navidad. Este fue un artículo que escribió en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. Posteriormente, el tema de la corriente del Niño se convierte ya en un término técnico que los investigadores empiezan a utilizar, y posteriormente por la asociación del calentamiento de la zona de la costa peruana se le da el mismo nombre al fenómeno del Niño, y ese fenómeno después fue internacionalmente adoptado por la comunidad, pero proviene originalmente del nombre de la corriente. La cronología del Niño fue estudiada por muchos investigadores porque la gente empezó a recordar, tanto por fuentes orales como escritas, de que ese calentamiento de la corriente del Niño no solamente ocurría a fin de año de cada año, sino que en ciertas oportunidades
ocurría con una intensidad mucho mayor y que esas intensidades mayores producían grandes estragos, sobre todo por las lluvias en la zona norte. Y ahí se identificaron estos eventos como eventos niños. Y cuando se empezó a recoger la información sobre cuándo habían ocurrido esos eventos niños, a lo largo de la historia se encontró que habían registros de niños durante los últimos siglos. De modo que este era un fenómeno que era parte de la variabilidad climática natural de la costa del Perú. Y se han registrado desde el año 1800 para adelante, desde que existen datos de información, fenómenos de lluvia, sobre todo de precipitaciones, en la costa norte, que eran registrados sobre todo por los agrónomos que cultivaban algodón, que cultivaban otras especies que eran muy afectadas por las lluvias, y por tanto hay grandes detalles de registros de lluvias que se asocian con el fenómeno del Niño. Y con esa información se ha hecho una cronología de los niños débiles, los fuertes, los muy fuertes y los extraordinarios. Y no solamente existen datos de la cronología per se, sino también existen datos desde la llegada de los españoles, de niños como el año 1578. Hay un registro de un grupo de indios de Lambayeque que van a quejarse al virrey, a decir que ese año no pueden pagar impuestos porque las lluvias han destruido sus cosechas, y hacen una descripción muy detallada de los efectos que ha producido esas lluvias, y eso es algo que se puede reproducir en cualquiera de los niños que hemos visto más adelante. De modo que sabemos que los niños han ocurrido durante muchísimos años, y si bien es cierto estos son datos históricos, también hay registros geológicos en los anillos de los árboles, en los sedimentos de los lagos, en los glaciares, sobre periodos intensos de lluvias que van más allá de 4 o 5 mil años. De modo que este es un fenómeno que existe hace mucho tiempo y con el cual vamos a tener que vivir mucho tiempo más. Luego vino un periodo muy interesante en el que el tema del niño se convierte en un tema de interés internacional, ya no solamente en el Perú. Gilbert Walker fue un meteorólogo inglés, que fue destinado a la India, y en la India vio algo parecido a lo que ocurría aquí, que las grandes lluvias producían enormes pérdidas en el sector agrícola e inundaciones, en ese caso debido a los monzones, no debido a la temperatura superficial del mar, y se dedicó a hacer una gran recolección de información sobre el origen de los monzones. Y él describe la circulación, después de muchos años, de lo que se llama hoy día la circulación de Walker, que es la celda de circulación de vientos superficiales de este a oeste y la parte en altura de oeste a este, que es el círculo de la celda de Walker. Más adelante, Jacob Jerz, que fue otro meteorólogo inglés, aunque de origen noruego, empezó a estudiar en más detalle la circulación de la celda de Walker y la empezó a asociar con las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico. Y se dio cuenta que había una íntima relación entre la circulación de los vientos y la circulación de las aguas superficiales. Y asocia las gradientes de vientos con las gradientes de la oscilación del sur y genera la teoría sobre el vínculo que existe entre la oscilación del sur y el fenómeno del Niño. Y a partir de ese momento, ese fenómeno se le llama ENSO, o ENO para nosotros, que es el Niño y la oscilación del sur, porque es un fenómeno que está íntimamente vinculado. Y así es como lo conocemos hoy en día. Y aquí empieza un poco el rol que han jugado los niños en la investigación científica del Perú. Porque si bien es cierto, los recursos fueron importantes, una motivación más importante para la investigación científica todavía fue el niño. Los impactos socioeconómicos que tuvieron sobre todo los niños de mediados del siglo XX dieron lugar a la necesidad de hacer un estudio sistemático sobre este fenómeno, principalmente no solo para comprenderlo, sino también para tratar de pronosticarlo, con la finalidad de tomar medidas de prevención. El primer niño que tuvo un impacto muy serio en la economía del Perú fue el año 72-73. No fue un niño muy fuerte, fue un niño de intensidad relativamente moderada, sin embargo, tuvo un impacto sumamente fuerte, puesto que ocurrió en el pico de la pesquería, cuando el recurso no se encontraba suficientemente fuerte, había habido un periodo de explotación pesquera muy intenso,
Y en pleno pico de ese periodo ocurre un fenómeno del Niño que golpeó muy fuerte a la pesquería y produjo un periodo muy largo en el que los recursos de la anchoveta, sobre todo, prácticamente desaparecieron durante varios años. Se produjo el colapso de la pesquería de la anchoveta y se inició una nueva era de investigación científica de este fenómeno y su impacto en la pesquería. En ese periodo empieza a aparecer la visión de que el Niño no era un fenómeno solamente que afectaba al Perú, sino que afectaba a toda la región. Y por tanto, los países de la región le encargan a la Comisión Permanente del Pacífico Sur que inicie un programa de investigación científica regional. Y se crea el Estudio Regional del Fenómeno del Niño en el año 1974. Como mencionó más adelante Ulises, esto después se protocoliza en un documento formal entre los países. Sin embargo, desde esa época empiezan las investigaciones, el intercambio de información entre los 4 países para tratar de ver el impacto que tenía Ecuador y Perú, siendo los países que más sufrían de este fenómeno. Sin embargo, en casos extremos, Chile también sufría los fenómenos, no tanto en la parte oceanográfica, sino en la parte meteorológica. Y empiezan ya programas de investigación sistemática. Se decide, a raíz del protocolo, hacer cruceros regionales. Como ha mencionado Ulises, tal vez este sea uno de los pocos protocolos que se han mantenido en el tiempo. Hace más de 20 años que hacemos todos los años, o casi todos los años, cruceros oceanográficos regionales, en el que cada país, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, hace un crucero simultáneo y paralelo, y después esa información se vuelca en mapas regionales de temperatura, y la Comisión Permanente del Pacífico Sur reúne al Comité Regional del ERFEN y hace los pronósticos regionales. ¿No? Que esto ya es un estudio mucho más avanzado y tuvo como consecuencia los niños que afectaron desde el año 1973. En el año 1976 hay otro hito importante que da un impulso a la investigación científica, que es la firma de un proyecto de cooperación entre Perú y Alemania, que se llama el proyecto Procopa. Este proyecto, gracias a este proyecto se construye el buque de investigación científica Humboldt, que fue donado por el gobierno alemán, pero construido en los astilleros del Servicio Industrial de la Marina en el Perú. Buque que hasta hoy día sigue brindando sus servicios y que ha sido recientemente remotorizado y se le ha extendido su vida útil. Ha sido un barco que creo que ha recorrido la costa del Perú cientos de veces y que ha proporcionado un enorme servicio al país en el tema de investigación científica marina, no solamente para el IMARPE, sino también para investigadores de universidades que se han embarcado y que han participado de estos cruceros. Otro aspecto sumamente importante del proyecto Procopa fue que este proyecto permitió además reforzar la planta científica del IMARPE con investigadores alemanes y con becarios peruanos. Muchos de los investigadores alemanes que estuvieron en el IMARPE por más de 10 años crearon una escuela sumamente importante de los biólogos que hasta hoy en día están en el IMARPE y además dieron una gran cantidad de becas de muchos peruanos que fueron a estudiar a Alemania y que hoy en día están en el país, trabajan en el IMARPE, enseñan en las universidades, de modo que fue un proyecto sumamente importante que tuvo un impacto significativo en la investigación científica en el país. Cuando se inicia el proyecto Procopa, se abre un poco la investigación científica marina, ya no solamente al tema oceanográfico, se empiezan a hacer cruceros de evaluación acústica, se traen técnicas nuevas para evaluación de recursos. La técnica acústica en esa época era relativamente poco conocida, sin embargo, el IMARPE logra, en contacto con empresas noruegas que tienen mucha tecnología, utilizar al Perú como un laboratorio y prueban estos equipos. Gran parte del desarrollo de la acústica en recursos marinos se ha desarrollado en el Perú. Aquí está Mariano Gutiérrez, que ha sido uno de los testigos de esa convención. Simrad y otras empresas desarrollaron mucha de su tecnología en el país, gracias a que existía esta enorme cantidad de anchoveta que permitía probar los equipos y las ecosondas científicas. Empiezan a hacerse cruceros de huevos y larvas, cruceros demersales, cruceros de eventos, ya para comprender no solamente el recurso anchoveta, sino el ecosistema en su conjunto. Y aquí llega nuevamente otro niño, el niño del 82-83.
Este fue un niño de escala global, fue un niño que no pudo ser detectado ni pronosticado, a pesar de que ya existían algunas teorías sobre el origen del niño. Sin embargo, poco antes de que ocurriera, hubo un pronóstico de que no iba a ocurrir un niño ese año, y sin embargo ocurrió el niño más intenso de la historia. De modo que eso hizo reflexionar de que en realidad no conocíamos y no comprendíamos bien a este fenómeno. El impacto económico del niño fue muy severo para el ecosistema marino del Perú y para otras regiones del mundo, porque afectó no solamente esta parte, sino también la parte del Pacífico Occidental, en la costa de Australia, con grandes sequías en esa región e inundaciones en esta región. Y el fenómeno mostró la necesidad de contar con información en tiempo real para comprender y pronosticar su inicio y su evolución. Ese fenómeno fue sumamente importante porque cambió totalmente la visión de la comunidad internacional sobre el fenómeno del niño. Se dieron cuenta que era un fenómeno que no se podía estudiar localmente, que tenía que ser estudiado globalmente y que se necesitaba mucho más investigación y, sobre todo, se necesitaba mucho más información recolectada en tiempo real, porque es un fenómeno que se propaga a lo largo de todo el Pacífico y requiere un seguimiento para saber su evolución y su intensidad. A raíz de eso se generó una gran movilización de la comunidad científica internacional debido al impacto socioeconómico que tuvo, y se invirtieron grandes recursos, en especial para el monitoreo y modelamiento del pronóstico del niño. Los países más desarrollados, principalmente Estados Unidos, Japón, Australia, financiaron todo un sistema de observación en el Pacífico Central y se colocaron una gran cantidad de boyas en lo que se conoció como el proyecto TAO, Sistema de Observación de las Boyas a lo largo de todo el Pacífico. Esas boyas fueron fondeadas en alta mar con detectores de temperatura en la superficie y con cables de sensores de profundidad hasta los 500 metros. Todo este sistema fue una revolución científica importante, no solamente por el hecho de que estos equipos tecnológicamente fueron muy avanzados, sino que además coincidió con la etapa de la evolución de las comunicaciones por Internet. Y por tanto, el acceso a esa información se convirtió en un acceso inmediato. Y no solamente inmediato, sino para cualquier persona. Cuando se cumplieron los 10 años del proyecto, yo tuve la suerte de estar en la celebración de los 10 años, y uno de los científicos dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, pero que era muy cierto. Él dijo: cuando un científico quería tener un dato de temperatura superficial y subsuperficial del medio del Pacífico, tenía que esperar que el barco de investigación que estaba ahí regrese al país, esperar 1, 2 o 3 meses hasta que esa información sea procesada, y después de 4 o 5 meses esa información estaba disponible solamente para las universidades y para ciertos investigadores. Hoy en día, un estudiante de colegio puede entrar a una boya y saber hace 15 minutos cuál fue la temperatura en esa zona. Esa fue la gran revolución de la información científica que dio lugar a este proyecto, que hasta hoy en día sigue siendo un proyecto de gran importancia y que permite no solamente la recolección de información, sino que además esa información ha permitido la nueva evolución del modelaje para simular el fenómeno del niño y hacer pronósticos. El niño del año 82-83 generó un gran interés en la investigación científica en el mundo y en el Perú. Ya en el Perú teníamos el proyecto Procopa, afortunadamente ya teníamos al Humboldt, y ya habían científicos entrenados, y por tanto hubo una gran actividad científica por tratar de comprender y de estudiar el fenómeno del niño. De modo que eso fue un avance significativo en la investigación científica. Aparecen libros, boletines y una gran cantidad de información científica marina disponible para el público general. Y no solamente las instituciones, sino las universidades también empiezan a divulgar esta información y a utilizarla como parte de la educación de los biólogos marinos y pesqueros de esa generación. Luego viene el niño del 97-98. Voy a saltarme unos años porque creo que todos conocemos la evolución de lo que ocurrió con el 82-83. También hubo un periodo de una debacle de la pesquería que duró por muchos años,
y hubo un cambio de régimen temporal de la anchoveta con la sardina. Posteriormente, cuando el ecosistema se normaliza, tenemos el niño de 97-98, otro niño de gran intensidad. En este caso, sí fue pronosticado con bastante anticipación, ya habían herramientas, ya había el conocimiento, ya había la experiencia de muchos años, y ese niño sí fue pronosticado con gran precisión, y eso dio lugar a que en el país se tomaran muchas previsiones que permitieron mitigar de una manera importante el impacto que tuvo ese niño, sobre todo en la zona costera, debido a las precipitaciones. Las instituciones del país estuvieron mejor preparadas para recomendar medidas y se intensificaron aún más las investigaciones sobre el fenómeno y, en este caso, su relación con la variabilidad climática natural del ecosistema de Humboldt. Aquí ya se empieza a hablar no solamente del niño, sino del niño en el contexto de la variabilidad climática, tanto global como en la zona de la costa del Perú. Empiezan a ver los estudios sobre el niño, la niña y la variabilidad climática de largo plazo y, obviamente, la gran pregunta sobre el cambio climático y el impacto que puede tener el niño. Hoy en día, gracias a esas investigaciones, tenemos información prácticamente diaria que permite hacer un seguimiento del niño y que permite hacer no solamente a nivel superficial, sino también a nivel subsuperficial hasta los 500 metros, sobre cuál es la estructura térmica del Océano Pacífico. Y también se tiene acceso a las muchas organizaciones internacionales que hacen pronósticos del niño. Sin embargo, y a pesar de eso, creo que muchas veces nos hemos dado cuenta de que nunca conocemos lo suficiente sobre el niño. El niño nos ha traído muchas sorpresas y también hemos aprendido algo que creo que en los últimos años hemos podido percibir, y es que el niño, tal como se conoce como fenómeno global, no necesariamente es el que afecta a la costa del Perú. Aquel que han denominado el niño del Pacífico Central ha ocurrido con mucha frecuencia sin que afecte a la costa del Perú, a no ser que sean niños muy intensos. Y nos hemos dado cuenta que los fenómenos locales son sumamente importantes en la intensificación o en el debilitamiento del fenómeno del niño. El anticiclón del Pacífico Sur, el afloramiento costero, los vientos locales, hay muchos fenómenos locales, la advección de las aguas cálidas como las que estamos teniendo en estos días. Todos esos son fenómenos locales que, si bien es cierto, están vinculados al océano global, porque todo es un solo sistema, son fenómenos locales que muchas veces impactan más que el propio fenómeno del niño. Y lo hemos visto el año pasado con el impacto de las ondas Kelvin que recibimos en la costa del Perú. Posteriormente hubo un reforzamiento de la capacidad del IMARPE con un nuevo buque de investigación científica en el año 1998 que fue donado por el gobierno de Japón, el buque Olaya. En el año 1998, después del Niño, que tuvo un impacto muy intenso, el Perú presentó ante el Banco Mundial un proyecto de financiamiento para reforzar a las instituciones que venían trabajando en el fenómeno del Niño. Sobre todo habiendo percibido de que una buena prevención permitía reducir significativamente los gastos, los impactos del Niño, perdón. Y por tanto, el Banco Mundial había dado un préstamo sumamente importante al país para la reconstrucción. Afortunadamente, en ese periodo de tiempo, el banco pidió que se hiciera una consulta a los investigadores peruanos sobre cuál era la posibilidad de que hubiera otro niño al año siguiente, porque no querían gastar el dinero del banco en hacer reconstrucción de carreteras y infraestructuras si es que iba a haber nuevamente otro fenómeno. Eso dio lugar a un interesante contacto entre la comunidad científica, representada por las instituciones, principalmente IMARPE, CENAMI, el Instituto Geofísico y la Dirección de Geografía, con las autoridades del banco que estaban haciendo la gestión del préstamo. Y se les hizo ver que se hubiera podido ahorrar mucho más dinero si es que se hubiera tenido más información y más capacitación para pronosticar y reducir los impactos del Niño. Y eso dio pie a que el banco, junto con el préstamo para la reconstrucción, diera un préstamo especial para la investigación científica sobre el Niño.
el banco pidió que un porcentaje de ese dinero se invirtiera en investigación científica. Y surgió el proyecto de fortalecimiento institucional, que fue sumamente importante porque fue un salto cualitativo en la capacitación del personal y en el equipamiento. Se compraron una serie de boyas oceanográficas que fueron instaladas frente a la costa del Perú. Lamentablemente muchas de estas boyas fueron vandalizadas, sin embargo, la información que se recolectó en ese periodo fue de gran importancia para la investigación científica. Se hicieron muchos proyectos de capacitación, fueron científicos de todas las instituciones, 4 meses y hasta 6 meses. El almirante Giampietri estuvo en esa época en el IMARPE, yo estaba en esa época en la dirección de hidrografía y fue un periodo sumamente interesante, puesto que se permitió levantar el nivel científico de los técnicos y los profesionales de las instituciones, y además se pudo comprar equipamiento de última generación, computadoras, equipos oceanográficos, boyas, receptores de satélite, etc. De modo que fue un salto cualitativo sumamente importante en la investigación del fenómeno del Niño. Y empieza también el entrenamiento de los técnicos en la modelación. Modelación siempre ha sido una etapa bastante más sofisticada. Sin embargo, en ese periodo de tiempo ya teníamos profesionales que habían salido de las universidades muy capacitados y que fueron a su vez perfeccionados en modelamiento. Y hoy en día, en el Instituto Geofísico, en el IMARPE, en el CENAMI, tenemos científicos que hacen modelación para hacer los pronósticos del tiempo. Además, se extiende la red de laboratorios costeros. Hoy en día el IMARPE tiene laboratorios a lo largo de toda la costa, de modo que la recolección de la información es mucho más sistemática y además permite no solamente recolectar la información, sino transmitirla al centro del IMARPE, donde se toman decisiones de apertura y de cierre de periodos de pesca que se tienen que hacer con gran rapidez. Y el IMARPE y otras instituciones han avanzado significativamente en nuevos campos de investigación. Los cruceros de investigación hoy día son mucho más multidisciplinarios y recolectan una gran cantidad de información, inclusive de corrientes marinas en tiempo real, puesto que los buques están equipados con sensores mucho más avanzados. Hay técnicas de evaluación de stocks mucho más avanzadas también que sirven para el manejo de los recursos. Se hace modelaje sobre el fenómeno del Niño con modelos cada vez más sofisticados y se están haciendo estudios sumamente importantes sobre el paleoclima y el cambio climático. Estos estudios han demostrado cosas sumamente interesantes sobre la evolución de la pesquería y los recursos en el Perú, a la vez de la estratigrafía de los sedimentos del fondo marino. Se ha podido ver cómo la anchoveta ha tenido periodos de fluctuaciones muy fuertes en el siglo XVIII, XIX y XX. Eso ayuda a comprender un poco el régimen del cambio climático también en el futuro. Por último, el proyecto de cooperación del Instituto de Investigación y Desarrollo de Francia, después de que terminó el proyecto de cooperación alemán, que fueron de 10 años, de los años 80 a los años 90, se inicia un periodo también sumamente fructífero, que es el que dura hasta actualmente, hasta hoy en día, que es el apoyo del Instituto de Investigaciones de Francia. Este también ha sido un periodo sumamente importante para la capacitación y formación de profesionales. Muchos investigadores han ido a Francia a perfeccionarse y muchos investigadores franceses han pasado largos periodos de tiempo en el IMARPE. Se han hecho programas de investigación conjuntos, ha habido apoyo con equipamiento de alta tecnología y ha habido mucho apoyo a programas de posgrado en oceanografía. Hoy en día, afortunadamente, en una universidad peruana, en la Universidad Cayetano Heredia, apoyada tanto por el Instituto del Mar como por el IRD, con técnicos y científicos que vienen a dictar cursos. Hoy en día el Instituto del Mar tiene una infraestructura y unidades de investigación bastante más avanzados, con equipamiento sumamente sofisticado y además con laboratorios a lo largo de toda la costa. Hay muchas instituciones que han contribuido a la investigación científica, cada una desde sus campos. El Instituto Geofísico en la parte de modelamiento, donde tiene personal muy capacitado, la Dirección de Hidrografía a lo largo de los cruceros oceanográficos, el CENAMI en la parte meteorológica, las universidades a lo largo de programas principalmente de pesquería y de biología, las universidades de provincias que también están empezando a producir una gran cantidad de personal técnico que está a su vez reforzando los laboratorios costeros del Instituto del Mar.
Y finalmente, para concluir, quisiera pasarles esta transparencia para decirles que a pesar de todo el avance que hemos tenido en la investigación científica marina, todavía hay muchas limitaciones que hay que superar. En primer lugar, y esto es algo difícil de entender en un país que nos jactamos de ser uno de los países más importantes en la pesquería, que tenemos los ecosistemas más productivos del mundo, no existen universidades con programas de bachillerato en ciencias del mar. No estoy hablando de pesquerías, que es un tema en el que sí hay mucha investigación, pero en temas de ciencias básicas, en temas de oceanografía, de biología, de ecología marina, que son temas básicos para comprender el ecosistema peruano. Muchas universidades tienen programas orientados a la parte pesquera, pero falta una gran cantidad de esfuerzo en la parte de ciencias básicas marinas. Solo hay un programa de posgrado en oceanografía en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que tiene muy poco tiempo. Se necesitan muchos más programas de posgrado. Lamentablemente eso obliga a que muchos científicos que quieren salir tienen que irse al extranjero a estudiar estos cursos avanzados. Y finalmente faltan laboratorios y embarcaciones para las prácticas de los alumnos en las universidades. Si bien es cierto, el IMARPE tiene buques de investigación, muchas universidades que tienen programas de biología marina, como la Universidad Científica del Sur, una universidad joven, que por primera vez, después de muchísimos años, tiene un programa de biología marina, el único en el país. Si bien es cierto, están brindando una contribución importante, no cuentan con facilidades como laboratorios y como embarcaciones para hacer su trabajo. De modo que creo que ese es un campo en el cual tanto la Sociedad Nacional de Pesquería como el sector privado pueden colaborar en tratar de que las universidades tengan más acceso a posibilidades de las prácticas de sus alumnos en embarcaciones o en el uso de embarcaciones para fines de investigación científica. Muy bien, muchas gracias. Me voy a dar cuenta la hora, voy a pasar un poco más largo. Muchas gracias al almirante Héctor Zolli por su brillante y tan clara exposición que nos ha hecho recorrer prácticamente toda la historia de la investigación científica, de manera que ahora tendremos unos 15 minutos de preguntas, porque hay tantas cosas que preguntar. Ryan, por favor. ¿Tiene el micrófono? Traer a la academia, fortalecer a la academia y hablar, bueno, el sector privado, pero creo que hay mucho por hacer y hay la relación con el sector privado, el sector productivo tiene mucho por ver. Gracias. Bueno, no ha sido una pregunta, sino un comentario, pero le agradezco mucho. Efectivamente, el tema de los recursos hidrobiológicos ha sido una motivación sumamente importante en el Perú. Y yo no he mencionado otros recursos como la merluza, el jurel, la caballa, porque me quise concentrar en los temas más emblemáticos, que son los que nos produjeron la evolución científica. Obviamente, muchos de ellos, el caso de la merluza, por ejemplo, también ha sido una fuente de investigación científica sumamente importante en el Instituto del Mar. Y estoy de acuerdo que el tema de la pota ahora se transforma en un tema que es un reto sumamente importante, porque es un fenómeno que no solamente ocurre en el Perú, sino que ocurre a lo largo de toda la costa del Pacífico Sur y Norte, ¿no? Que pareciera como que fuera un símbolo de un cambio de régimen para ese recurso, pero que tiene que ser investigado desde el punto de vista científico. Nuevamente, hay que ir a la ciencia básica para poder comprenderlo. Y estoy de acuerdo que creo que debería ser una línea de investigación importante para Ahí tenemos una pregunta. Buenos días, Lenín Laguna, del Ministerio de la Producción. Mire, son dos preguntas básicamente. La primera es una de forma. Hace muchos años, en un evento donde participaron científicos de IMARPE, se intentó inducir a que el evento El Niño ya debía dejar de ser llamado como fenómeno, porque es algo cíclico, es algo que se repite. De hecho, si uno revisa las definiciones, un fenómeno es una cosa extraordinaria y sorprendente, y evento es un hecho imprevisto que puede acaecer. Entonces, el Niño como tal
calza más como evento que como fenómeno. No sé hasta qué punto es correcto seguirle llamando fenómeno. Ese es el primer comentario que quisiera que me haga usted. Y el segundo va a aparecer el relato de una película de Alfred Hitchcock. Se trata del calentamiento global. Estuve revisando algunas páginas web la vez pasada, por ahora estuve buscando las referencias justamente en mi teléfono, y dentro de las páginas vi en algún momento de que si bien se tiene como un elemento de medición las variables de temperatura sobre una temperatura promedio o estándar, estas variables a lo largo de muchas décadas han ido cambiando. Ese promedio ha ido subiendo de 0.02 grados a 1 grado, 1.8, más en promedio. Vale decir, si lo hacemos en corto plazo, ok, tenemos un promedio, pero si lo hacemos en décadas atrás, vamos a ver que ese promedio ha ido ascendiendo. Esto me hizo pensar y revisar más páginas donde vi que algunas universidades de Estados Unidos y de Canadá hablan de especies que están migrando de zonas tropicales hacia zonas frías. En el caso, por ejemplo, del Atlántico, hay un pez león que está siendo muy investigado en Estados Unidos, que está migrando hacia zonas frías, y el problema que está causando básicamente es por depredación, porque estas zonas frías no tenían este gran depredador antes. Pero me hace pensar, si está migrando de zonas calientes a frías, algo está sucediendo. Otra cosa que me llama la atención, hay otras universidades que también hablan de especies que están migrando desde las zonas más tropicales hacia las zonas más frías. Después, nosotros vemos, yo tuve la oportunidad de estudiar en México, en una maestría, en estudios de posgrado, y allá en México, alguna vez unos pescadores sacaron una pota y lo celebraron como algo extraordinario. Sin embargo, pescadores antiguos me contaban que años atrás la pota era bastante fuertemente extraída en México y ya no lo era, cuando hoy en día en el Perú lo es. Entonces, algo está sucediendo. Posteriormente, también, quería comentarle, comentarios de amigos viejos pesqueros me decían, en Chile nunca ha habido anchoveta. Pero ¿por qué afirmas eso? Si toda la ciencia dice que los stocks norte y sur, del sur siempre se compartió con Chile. Dice, anchoveta es ave marina es aguana. En toda la historia Chile nunca explotó guano. Por lo tanto, la anchoveta que hoy día es de Chile antes no estuvo. Esto, como le digo, me hace pensar en la posibilidad de que en algún momento, por efectos de calentamiento global, la anchoveta, que es la pesquería más grande y mononucleífica del mundo, el orgullo del Perú, pueda desplazarse más hacia el sur y estemos perdiéndolo. ¿Es eso visible a un mediano o corto plazo? ¿Cómo lo ve usted? Gracias. Con respecto a su primera pregunta, usted mencionaba sobre por qué lo llamamos fenómeno si es algo cíclico. En realidad el niño no es cíclico. Cíclico quiere decir que se repite cada cierto tiempo en forma permanente, y eso no ocurre. Es un fenómeno recurrente, pero no cíclico. Tenemos niños a 5 años, a 7, a 11, a 15. O sea, no es, si fuera cíclico sería pronosticable, cosa que sería mucho más sencillo. No, que el niño no es cíclico. Lo que sí es cierto es que debemos acostumbrarnos a que el niño es parte de la variabilidad climática nuestra. Son periodos de intensificación de los vientos que a su vez producen temperaturas más elevadas, que a su vez generan todos los efectos que conocemos, y ocurren en diferentes periodos de tiempo en diferentes intensidades. Ocurren moderados, fuertes, muy fuertes, y extraordinarios como los que ocurrieron en el 83 y en el 97. Pero en el medio hay muchos otros fenómenos del niño de menor intensidad. Ahora, que si tenemos que llamarlo fenómeno o no, eso es algo que seguramente se va a debatir toda la vida. Hoy en día la ciencia internacional le ha atribuido ese nombre al fenómeno que ocurre en el Pacífico Central, cuando ocurre una condición determinada de temperatura por un periodo de tiempo que a su vez genera ese fenómeno que nosotros conocemos hoy día en la costa del Perú. Sin embargo, para los peruanos, creo que eso lo hemos conversado, el presidente de Ampiti está de acuerdo con eso, deberíamos acostumbrarnos de que esto es parte de la variabilidad climática y por tanto es parte de nuestro sistema con el cual tenemos que vivir y adaptarnos a ese sistema, tanto en la parte del manejo del recurso como en la parte de los impactos que tienen en otras actividades como la agrícola y de otro tipo. Con respecto a su segunda pregunta en el tema del cambio climático,
Hasta hoy día no se ha podido demostrar de que el cambio climático haya tenido un impacto en la frecuencia o en la intensidad de los niños. Hay muchos científicos que promueven esa teoría, sin embargo hasta ahora no se ha podido comprobar. Lo que sí es cierto es que hay evidencia de que en los últimos 50 años, desde que empezó la época industrial, la temperatura media del mar ha ido subiendo progresivamente. No ha llegado a algún grado, está alrededor de los 0.7 a 0.8 grados. Hay muchísimas cifras que aparecen dadas por muchos investigadores, de modo que no es una cifra común para todos. Sin embargo, cuando se ha hecho el estudio sobre cuál ha sido el nivel de calentamiento en todo el mundo, curiosamente se ha calentado en gran parte del mundo, pero en el Perú ha habido un enfriamiento. O sea, en la costa del Perú y en la zona del Perú, el fenómeno ha sido a la inversa, se ha enfriado con respecto al resto. De modo que tampoco podemos decir que eso sea que haya una correlación directa entre el calentamiento global y lo que puede ocurrir en la costa del Perú. Ahora, lo que sí es cierto es que hay especies que por periodo de tiempo desaparecen de una región y aparecen en otra. Nosotros hemos tenido periodos de gran cantidad de sardina, después hemos tenido periodos de gran cantidad de anchoveta, y el ecosistema es así. Cuando hay un nicho en el que una especie se desarrolla, a veces esa especie tiene las condiciones adecuadas para invadir ese nicho. Hoy en día, aparentemente, la pota ha encontrado un nicho en la costa del Perú y en toda la costa del Pacífico, y está empezando a aparecer de una manera mucho más intensa por condiciones favorables. Es una especie muy depredadora, que se reproduce muy rápido, que vive un tiempo corto y por tanto se está utilizando como un recurso hidrobiológico importante. Bueno, muchas gracias, Héctor. Tenemos una pregunta del estudiante también. Héctor, como siempre, sus exposiciones son claras y muy profesionales. Yo quería hacer, volviendo sobre la pregunta que hizo el señor antes sobre el fenómeno. Yo tengo desde hace muchos años la idea, desde que estuve en el instituto, que el término utilizado para describir esta actitud climática de fenómeno lleva al pueblo a una gran confusión. Se sientan a esperar, así como esperaron al pasar el cometa Halley, por ahí va a venir un fenómeno del Niño, y eso no es así. Preferible sería llamar un evento recurrente, como tú has dicho. Y esto tiene una enorme significación y llevaría a poner en vigencia todos los esfuerzos que se han hecho con el PREVEN y el CENEPRED, que son preventivos y que los bancos, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano, han apoyado y hasta ahora no funcionan. Este año no ha habido casi nada de prevención, a pesar de que teníamos una serie de posibilidades de hacerlo. Yo más bien le llamaría fenómeno a Humboldt, si se trata de llamar fenómeno a Humboldt, porque si podemos saber, estamos a solo 12 grados del Ecuador, nuestro clima tendría que ser un clima tropical, tendría que ser un clima como el de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia. Sin embargo, tenemos un clima tan seguro como conocemos acá, y eso lleva también a una confusión en la gente. Pensamos que ese es el clima del Perú, y ese no es realmente el clima del Perú. Por eso es que tenemos techos planos, por eso es que no hacemos desagüe, y por eso es que construimos ciudades en medio de los lechos del río, comenzando por nuestra propia base naval, como tú sabes, está construida en la desembocadura del río Rímac. O sea, yo creo que aquí hay un error de concepción, y mientras sigamos llamando el fenómeno a esto, vamos a seguir con esta confusión. Otro tema que quería comentarte también es en la época que me tocó dirigir el instituto, efectivamente no teníamos personal de científico graduado, ni siquiera de másteres. No había en ninguna universidad. Y por iniciativa del Instituto del Mar, con la Universidad Ricardo Palma, dictamos un curso como para unas 60 personas, incluido gente de hidrografía del CENAMI, y dictamos la primera maestría
en ciencias del mar. No sé qué pasó después, porque eso se quedó en el aire, pero era gracioso que, por ejemplo, el doctor Espino viajara a Centroamérica a dar charlas de pasantía y no tenía el título ni siquiera de máster. No era doctor menos. O sea, yo creo que ahí hay una deficiencia enorme. Y la última que te digo es, con relación a la pota, hay mucho trabajo de investigación de la pota. Y hay científicos sumamente preparados en el Instituto del Mar, como la doctora Carmen Yamashiro, que estuvo trabajando años con el Shinkai Maru, que fue un buque que venía aquí al Callao y hacía estudios de pota. Indudablemente tenían muy interés económico los japoneses en hacerlo, porque lo que ellos buscaban no era la pota grande, sino buscaban dónde se concentraba la pota juvenil, que es a la que le pueden sacar mucho mejor precio y que disminuye al sacarla la capacidad de alimentarse de anchoveta y deja de competir con otras especies. O sea, yo creo que falta más investigación, es cierto. El instituto tiene buques, pero creo que le falta más y sobre todo le falta plata. Mucho dinero. Creo que si la producción se pusiese a ver en términos económicos lo que el mar del Perú pudiera rendirle, creo que triplicaría el presupuesto del mar, porque el resultado sería extraordinario, tanto para los pescadores como para el país. Gracias. Muchas gracias, almirante. Solamente un pequeño comentario a lo que dijo el almirante. Efectivamente, el tema del fenómeno del Niño lamentablemente ha sido tergiversado en el Perú, sobre todo por la prensa. Yo creo que ahí también hay que hacer una labor de educación a la prensa, una labor de educación para que la prensa sepa cómo divulgar estos temas. Lamentablemente mucha prensa es más alarmista que divulgatoria de la parte científica. Y un tema que también refuerza lo que usted dice en el sentido de que deberíamos buscarle otra acepción a este término, es el hecho de que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que efectivamente lo que la gente llama al niño muchas veces no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en nuestra vida. Aquí hay fenómenos locales mucho más importantes que a veces intensifican y a veces bloquean el fenómeno del niño. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en comprender mejor nuestro sistema local para entender mejor el fenómeno. Ante todo, muchísimas gracias por su presentación. Justo en relación a este tema, iba mi pregunta, mi comentario. Como dicen, ¿no? El año pasado hemos tenido calentamiento costero de mayo a octubre, ¿no? Claro, digamos, nosotros como industria pesquera, desde el primer momento estuvimos resaltando, tenemos un problema porque hay niño costero, o sea, hay calentamiento, ¿no? Y claro, ahí, digamos, hacería tus reflexiones en el sentido de que primero, como dices, el niño a nivel internacional es la parte de la región, digamos, 3+4, ¿no? 3-4. Y lo que afecta a nuestras cosas es la 1+2. Después no va a pasar nada, como ha pasado esta vez, en la 3.4, pero acá hemos tenido problemas serios. Y segundo, que siento como que la definición es póstuma. O sea, ya pasó. O sea, porque para que se declare niño tiene que tener 3 meses. Pero recursos como los pesqueros los empiezan a tener el primer día. Entonces, como que de repente nos falta otro concepto que gatille la actuación pública de tal manera de enfrentar mejor este tema. De lo contrario, es como que no pasa nada, y una vez que lo declaramos, lo bautizamos, ya tuvimos 3 meses por lo menos, digamos, con los problemas, ¿no? Entonces, sí me gustaría tener tus reflexiones sobre cómo abordar, digamos, esta problemática. Sí, creo que ese es un tema sumamente importante y refuerza un poco el tema de la violencia. Se necesita más investigación. Se necesita más investigación científica de los fenómenos locales y se necesita también una manera de
enfocar este problema, para difundirlo y para utilizarlo como un mecanismo de pronóstico y de prevención, porque todo el mecanismo de prevención del niño está basado en un niño intenso, o muy intenso. Por tanto, tenemos que esperar 3 meses que llegue la onda del Pacífico Central, en fin, hay toda una, digamos, una especie de estado de mente que nos ha hecho llevar esa forma de hacer los pronósticos. Sin embargo, creo que hoy en día nos damos cuenta primero que no hay 2 niños iguales, a pesar de que tratamos de compararlos. Yo siempre digo que son como nuestros hijos del mismo padre, de la misma madre, pero son totalmente distintos. Por tanto, no podemos caer siempre en la explicación muy común de que ese es igual al niño de tal año. No hay niños iguales. Todos los niños tienen manifestaciones totalmente distintas. Y eso normalmente nos toma desprevenidos, porque siempre tratamos de asociarlo con otros eventos. Entonces yo creo que la solución en este caso es, obviamente, concentrar un poco más la investigación en los fenómenos locales y el impacto de los fenómenos locales. Obviamente algunos de ellos, como el caso de las ondas Kelvin, son fenómenos que vienen del Pacífico Central, pero hay que estudiar mejor cómo impactan y en qué momento impactan a los recursos, porque esos son algunos de los problemas que a veces nos toman de sorpresa, como ocurrió el año pasado. Que una onda Kelvin que llega en un momento crítico de desove puede tener un impacto mucho mayor que un niño fuerte, en una época en que el recurso está en buen estado. ¿No? Que esas cosas tienen que investigarse de una manera mucho más detallada para conocer mejor el ecosistema y ver en qué situación se encuentra en el momento en que ocurre una alteración. Y también tenemos que conocer mejor, nos hemos concentrado mirando el Pacífico Central, tenemos que voltear la cara y mirar al anticiclón del Pacífico Sur, que juega un rol importantísimo en el ecosistema nuestro. Ese tipo de cosas creo que son temas de investigación científica que tienen que ser abordados para tratar de mejorar nuestro conocimiento sobre nuestro ecosistema. Y ahí yo regreso un poco al hecho de que necesitamos formación y capacitación de gente en ciencias básicas, marinas, oceanografía, biología marina, ecología marina. Necesitamos ese tipo de tenemos en el país 4 o 5 oceanógrafos, el primer país pesquero del mundo, con maestrías o doctorados. Necesitamos formar cuadros de científicos que ayuden a no repetir lo que dicen los pronósticos que vienen de afuera, sino tratar de comprender lo que está ocurriendo y tratar de investigar para tratar de tener esa información, tratar de ver cómo se puede manejar el recurso, cómo se puede informar a la población y a las autoridades para que tengan un manejo mucho más adecuado del recurso. Muy bien, tenemos 4 preguntas y el tiempo es bastante corto, pero haríamos que sean breves, digamos, en esta pregunta. En principio, felicitaciones por tan magnífica intervención. Este despertar de la conciencia hacia el mar, que es relativamente reciente y que necesita, ¿no?, impulsarse aún más. Usted ha mencionado a varios científicos que a lo largo de nuestra historia han ido impulsando y nos han ido haciendo conocer a esta gran región natural que muchas veces ha sido desconocida, ¿no?, como usted lo ha manifestado. Yo creo que sería necesario también mencionar a un personaje del científico que sí tuvo importancia en despertar la conciencia hacia el mar. Me refiero a Luis Maqueo Rossi. Yo he tenido oportunidad de analizar su pensamiento, su vida, y él fue uno de los impulsores de dirigir nuestros esfuerzos hacia el mar. Es uno de los autores del lema de la marcha hacia el oeste y de la creación del Ministerio de Pesquería, que dicho sea de paso debería restituirse. Y fue justamente cuando fue presidente de la Asociación Nacional de Pesquería que donó al Instituto del Mar del Perú el primer barco científico que tuvo el IMARPE como propio, SNP-1, y
que justamente me da pie para manifestar, ¿no?, que entre este esfuerzo que debe impulsar el Perú en el conocimiento de mar, en la investigación, es necesario también la participación de la actividad privada. O sea, debemos hacer alianzas estratégicas entre el IMARPE, las universidades, los institutos especializados en el tema, pero también la actividad privada. Yo creo que esta plataforma de utilizar la flota pesquera con tecnología de punta como plataforma científica es un buen avance, ¿no? Pero se necesitan esfuerzos aún más de consolidación de todas las docentes que tienen que ver con el mar para que colaboren en esta investigación, en este desarrollo, más aún cuando tenemos serias deficiencias, porque es sabido, ¿no?, que el mar del hemisferio norte es mucho más conocido, tiene más recursos, la mayor parte de satélites especializados justamente monitorean más el hemisferio sur que el hemisferio norte que el hemisferio sur, y frente a eso va mi pregunta y con eso termino. El Perú está en convenio con Francia construyendo un satélite de muy alta tecnología. Yo quisiera saber si expertos como usted, si el Instituto del Mar han sido consultados a fin de que este satélite cuente con los equipos, aparatos más avanzados, a fin de que ese satélite sirva para nuestra investigación marina y pesquera. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con usted que Piero Rossi fue un personaje que definitivamente tuvo un rol importante, no solamente en la parte de industria, sino también en la parte de investigación. Por eso, a propósito, puse una fotografía de él y mencioné la donación del buque de la Sociedad Nacional de Pesquería, que fue el primer buque en ese sucedido. Con respecto a su pregunta, la verdad que no tengo información como para poder decirle, no me sorprendería de que estén haciendo trabajo, no sé si realmente Pietri sabe algo de esto, pero yo no conozco mucho sobre los detalles del satélite que está lanzando el Perú en cuanto a los sensores que van a crear. Los sensores que miden temas marinos son muy sofisticados, pero podría ser que Perú esté pensando eso, ojalá que no sea así. No tengo una respuesta. Ok, gracias. Muy amables. Tengo el honor de conocerlo y haberlo escuchado su didáctica exposición, por lo cual lo felicito. Pusieron mi nombre igual que único trabajo en la empresa SGS y he sido uno de los primeros oceanólogos de la Universidad Villarreal, que creó una facultad de acuicultura y oceanografía. Bueno, han habido profesores muy ilustres que tuvieron el paso por ahí y luego después me especializaba en Estados Unidos en oceanografía física. Sin embargo, analizando todo este problema del niño, tengo comentarios que hacer y lo hago de buena voluntad. En primer lugar, que se está confundiendo por la prensa, básicamente, la corriente del niño con el fenómeno del niño. Muchas veces, cuando se refieren al fenómeno del niño, dicen la corriente del niño. Entonces, eso sería, en alguna forma, en algún momento, necesario aclararlo, porque no es igual. Unas son de aguas dulces, otras se presentan en diciembre, y tienen hasta restos de árboles y cosas originados por el río Guayas en la época de diciembre, y otros el fenómeno es un cambio climático global que puede afectar al Pacífico, Atlántico e Índico, y se origina por la desigual distribución de la energía. La energía del sol, como sabemos, calienta más la zona ecuatorial, menos los polos, y ese desequilibrio térmico genera la circulación de Ecuador a los polos y viceversa. Pero eso a su vez genera por la fuerza de Coriolis el anticiclón del Pacífico Sur y el ciclón del Pacífico Norte. Esos dos ciclones originan que exista una acumulación en el oeste, cerca de Australia, de diferentes presiones dinámicas, tanto en el aire como en el mar. Entonces, como nosotros sabemos que existe una interrelación en la interfase océano-mar, nosotros podemos también sugerir que se estudie con mayor detalle las altitudes dinámicas y por lo tanto la presión barométrica, porque cuando originan cambios en la atmósfera origina cambios también en el mar. Si hay una acumulación en el oeste, puede haber de repente un debilitamiento de los vientos de adhesión que impiden que las ondas Kelvin lleguen a la zona 1-2 del fenómeno del Niño, ¿no? O al revés. Entonces, yo creo, sugiero, y me pregunto a usted si sería conveniente incidir sobre el estudio
de las presiones barométricas, porque nosotros queremos saber las causas, precisarlas bien, porque de ahí va a venir, digamos, los periodos cíclicos de presentación del niño, va a venir el estudio, va a venir la anticipación y va a venir también la programación de las investigaciones. Eso es todo. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, efectivamente, el sistema atmosférico y oceánico está íntimamente vinculado, y estas teleconexiones que existen en la atmósfera del océano son las que fueron identificadas justamente cuando se habló sobre la circulación de Walker, que es justamente la división de presiones que a su vez generan vientos, con la anomalía de las temperaturas. Que efectivamente los primeros síntomas de modelaje normalmente son cambios meteorológicos que deben ser monitoreados porque son precursores de los cambios oceanográficos. Que efectivamente hay que hacer un estudio integral del sistema océano-atmósfera para comprender sobre todo algo que hasta ahora no se conoce muy bien, que es lo que se llama el mecanismo de disparo del niño, en qué momento se produce el inicio de este fenómeno. Es un tema en el cual hay muchas complejidades, hay mucho por hacer todavía, pero eso refuerza lo que venimos conversando de que se necesita tener más investigación marina y más científicos en el área de ciencia del mar y de la atmósfera, por supuesto, para estudiar localmente el fenómeno. Bueno, tenemos dos últimas preguntas. Acá el ingeniero Llegué. Gracias. El Instituto de Geografía de San Marcos y otros que después se sumaron y así pudieron motivar e interesarnos al primer grupo de esa época. Estamos hablando del año 60, justamente cuando se crea el Instituto de Investigación del Recurso Marino, se crea la primera facultad para los estudios del mar. Eso es mi contribución a la historia. Gracias. Muchas gracias por su testimonio y ojalá que ese esfuerzo continúe. Bueno, tenemos la última pregunta de Francisco. Almirante, felicitarlo por el excelente relato histórico que nos ha hecho. Pero, si me permite usted, me gustaría hacer un pequeño aporte a algunos comentarios que se han hecho, sobre todo porque gracias a los últimos años hemos tenido la oportunidad de explorar el trabajo con las universidades. Usted ha mencionado, entre las universidades que ha mencionado, básicamente a dos líderes, que son la Universidad Cayetana y la Universidad Científica del Sur, que son universidades privadas. No tengo nada contra ellas, por el contrario, las felicito por el esfuerzo que hacen. Sin embargo, en la costa peruana nosotros tenemos universidades nacionales que cuentan con aportes del Fondo del Canon Minero, que en la mayoría de los casos se devuelven al erario nacional porque no han sido ejecutados, porque las universidades no tienen capacidad para ejecutar estos fondos que están destinados a proyectos de investigación. Entonces, aquí quizás contradigo un poco a Lucho, que es en el efecto de que no hay dinero. Sí hay dinero. El tema es que hay que saber o comprender la forma de administrar este dinero para crear sinergias que puedan generar investigación directamente con estas universidades. Este es un punto muy importante porque las sinergias pueden venir de parte de las universidades con el sector privado para proyectos de investigación directos que tengan una aplicación práctica, o también desde el punto de vista de la planificación, puesto que el IMARPE sigue siendo el ente rector de la investigación marina nacional, puede preparar un plan nacional de investigación que podría ser distribuido entre el IMARPE y las diferentes universidades. Ese era básicamente el pequeño aporte que quería hacer, que es producto del esfuerzo que se ha realizado en los últimos años. Y un pequeñito comentario respecto al pez león que ha mencionado el señor. El pez león es una especie de acuario traída de Indonesia y metida en el Caribe, y es una plaga, en realidad no es un caso natural en todo caso, ¿no? Es un caso aparte. Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo efectivamente sé que han habido iniciativas y los felicito porque yo sé que Valencia ha sido una de ellas. Creo que efectivamente hay muchas posibilidades de unir esfuerzos de las instituciones, las universidades, los laboratorios costeros que tienen más, que tienen lugares para hacer prácticas de alumnos. Yo puse a propósito las universidades nacionales que habían contribuido, la Molina, la Universidad de Villarreal, la Universidad de San Marcos, que tienen biólogos y tienen profesionales de muy alto nivel que han trabajado, lamentablemente no muchos en temas marinos específicos,
pero que sí han contribuido de una manera importante. Y creo que ahí es donde el Estado tiene la responsabilidad de reforzarlo. Aparentemente el Estado no ve cuáles son las prioridades nacionales, sino ve qué cosas preparan las universidades, qué cosas necesitamos en el país. Hay una disociación tremenda. Somos un país minero y no tenemos una facultad que tenga minas muchos. Somos un país pesquero y tenemos pocas universidades con programas de investigación científica en el área de oceanografía y ecología marina. Donde hay una disociación ahí, que creo que es necesario hacerlo a través de las instituciones como el Ministerio de Pesquería, el Ministerio de Energía y Minas, que tienen que buscar el sector privado también, por supuesto, que requiere esos técnicos para su propia actividad. Porque se prepara mucha gente para cosas que aparentemente cuántos abogados y cuántos contadores tenemos, comparado con cuántos científicos formamos. Porque ahí se necesita un poco de enfocar un poco más las necesidades nacionales con las capacidades que necesitamos para pasar a Bueno, muchas gracias, Héctor. Lamentamos y pedimos disculpas a aquellas personas que han pedido la palabra, pero que desafortunadamente por el tiempo no vamos a poder hacerlo. El interés ha sido tremendo, digamos, en esta conferencia, mucha gente ha querido participar, pero desafortunadamente el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias. Bueno, a terminar con esta conferencia de la SNP en el marco de la sostenibilidad marina. Queremos dar un agradecimiento y reconocimiento a través de nuestra presidenta de la Sociedad de Pesquería, a Héctor, por esta valiosa colaboración. Agradecerle al alcalde Soli esta interesante presentación que ha motivado las preguntas, comentarios de muchos, y agradecerles a todos por su participación. Y bueno, ahora como verán hemos tenido una filmación, así que esperamos poder también poner esto en YouTube para una mayor difusión y también para hacer que este conocimiento llegue a todo el país. Muchas gracias.